Hola a todos, yo soy Arturo Wong de la Escuela de Parapente Infinity. En este video les hablaré sobre los errores más comunes al realizar el despegue frontal. El despegue frontal es la primera técnica que aprenderás en el curso de parapente. Es la forma más simple de despegar en parapente y que, a pesar de que muchos pilotos experimentados dejan de practicarla cuando aprenden otras técnicas, también es la más segura y la más versátil, ya que nos permite despegar con cero viento, viento moderado e inclusive con viento de cola. En este video explicaré los errores más comunes que se cometen al despegar frontal. Y verás que todos ellos son muy fáciles de evitar una vez que se conocen. Este es uno de los errores más comunes. Jalar las bandas A demasiado, ¿no? Tirar las manos hacia adelante, y eso provoca que las bocas, el borde de ataque, se colapse, se cierre y evite que despeguemos bien. Entonces vemos bandas A y cierro las bocas. Para evitar cometer este error, se deben colocar los brazos ligeramente hacia atrás mientras se sujetan las bandas A. Se debe evitar jalar las bandas A hacia adelante o hacia abajo. Otro error es soltar las bandas A muy prematuramente. No dejar que la vela suba hasta arriba de nuestra cabeza, sino soltarla cuando está más o menos a 45 grados. ¿Listo? Para evitar cometer este error, sencillamente debemos mantener la calma y no apresurarnos al soltar las bandas A. De preferencia debemos ver hacia arriba y asegurarnos que el parapente esté arriba de nuestras cabezas antes de soltar las bandas A. Error número 3. No poner las bandas encima de los brazos. Para efectuar un buen despegue es necesario agarrar las bandas A y poner todas las bandas encima de los brazos. De esta manera, cuando el parapente esté inflado, tendremos todas las bandas enfrente de nuestros brazos. En cambio, si no lo hacemos así, cuando el parapente esté inflado, tendremos los brazos por delante de las bandas, de forma que tendremos que hacer un movimiento adicional para colocarlos por detrás. En ese proceso podríamos enredarnos con las bandas o podríamos despegar bastante incómodos. Error número 4. Tener la línea de freno enredada. Este error puede considerarse de procedimientos, ya que parte del chequeo pre-despegue es revisar que nuestras líneas de freno estén libres. Esto se hace muy rápidamente revisando que la línea fluya libremente de la polea hasta el freno. La mayoría de enredos o atascos en los frenos sucede cuando pasamos el freno entre otras líneas del parapente, lo que produce que el frenado de ese lado sea más difícil o inclusive imposible, porque el freno se atasca completamente. Error número 5. Correr muy lento en el despegue. El parapente necesita una velocidad mínima, primero para inflarse y luego para despegar. En los primeros vuelos, el alumno suele estar indeciso y corre con timidez, lo que genera que el parapente se infle muy lento y que luego demore mucho en despegar, o peor aún, que no despegue. Algunos pilotos con experiencia también cometen el error de correr muy lento, porque están acostumbrados a despegar con buen viento. El viento enfrentado de más de 10 km por hora nos ayuda a inflar el parapente, casi sin movernos. Asimismo, solo con dar unos pasos hacia adelante alcanzamos la velocidad mínima y despegamos. Sin embargo, cuando despegamos con viento suave, es decir, menos de 10 km por hora, sí es necesario correr rápido para generar un viento relativo que infle el parapente y luego para alcanzar una velocidad mínima de 20 km por hora para poder despegar. Dicho todo esto, para realizar un despegue con viento, suave o sin viento, es fundamental correr rápido y con decisión. Error número 6. Saltar mientras se corre. Algunos alumnos desean apresurar su despegue saltando. Esto, aunque intuitivo, es completamente erróneo, debido a que en el momento que saltamos reducimos a cero nuestra velocidad, y es solo cuando alcanzamos la velocidad mínima que despegamos. Cuando saltamos es como si reseteáramos el despegue y empezamos de cero. Cuando despegamos sin viento, la carrera del despegue se puede prolongar más de lo que estamos acostumbrados,
teniendo que correr por varios segundos más y muchos metros más. Así que solo toca tener paciencia y seguir corriendo con decisión. Desesperarnos y saltar solo nos hará prolongar aún más el despegue o fallarlo por completo. Error número 7. Sentarse antes de tiempo. Sentarse antes de tiempo durante el despegue es el error más común que cometen tanto alumnos como pilotos con experiencia. Esto se explica por varias razones. La primera es la ansiedad por despegar rápidamente. Cuando los pilotos sienten que el parapente los empieza a cargar, levantan las piernas para apresurar el despegue. El resultado es que, en vez de salir a volar, terminan metiéndose un sentón, porque si bien el parapente empezaba a cargarlo, aún no generaba la sustentación necesaria para cargar todo el peso del piloto. Otra explicación es que cuando corremos, el arnés nos golpea los muslos a la altura de las rodillas, lo que incita a los pilotos a sentarse por la incomodidad que eso produce. Para evitar sentarnos en el proceso del despegue, tenemos que correr desde el principio con decisión, siendo conscientes que mientras más rápido corramos, más rápido despegaremos. Error número 8. No frenar la vela cuando se sueltan las bandas A. Cuando iniciamos la carrera del despegue, debemos sostener las bandas A. Una vez que el parapente esté inflado y casi sobre nuestras cabezas, debemos soltar las bandas A e inmediatamente frenar la vela, con el objetivo de matar la inercia del parapente hacia adelante y evitar así que la vela no pase y se colapse. Este proceso es la segunda etapa del despegue, que denominamos etapa de control. Por ello, si no frenamos la vela lo suficiente, es un gran error y puede llevarnos a sufrir un accidente, ya que podemos tener un colapso justo cuando estamos elevándonos del piso, lo que puede ocasionar que nos metamos un sentón o, si el colapso es asimétrico, giremos y choquemos contra la montaña. Error número 9. Frenar demasiado la vela y mantener el frenado mientras se corre. Si bien debemos frenar la vela, ni bien soltemos las bandas A, eso no significa que siempre debemos frenar al 100% o que debamos mantener el frenado mientras corremos. Cuando hay poco viento y la vela se infla y sube lentamente, solo un frenado de un 20 o 30% es suficiente. Si frenamos la vela en demasía, lo que ocasionaremos es que el parapente deje de subir y caiga en pérdida o stall. Por otra parte, si mientras corremos mantenemos el frenado y no subimos las manos lentamente para darle velocidad al parapente, también haremos que éste entre en pérdida o en stall y caiga al piso. Algunas veces es posible despegar, aún así estemos corriendo y frenando en demasía, pero ese despegue resulta bastante incómodo porque tendremos que hacer mucho esfuerzo para correr. También es un despegue un poco peligroso porque despegaremos casi con el parapente en pérdida, por lo que alguna turbulencia o factor externo podría hacer que entremos en stall, ni bien despeguemos. ¿Y tú, qué otros errores conoces en el despegue? Cuéntamelo en los comentarios. Por último, no olvides suscribirte para ver más videos como este. Muchas gracias por escucharme.